Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a seguir meditando en esta tarde en la preciosa palabra del Señor, de acuerdo a lo que el Señor nos dice allí en su palabra en el libro de Joshua o de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Al igual que como dice nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, allí en el Evangelio de Yohanan, capítulo 5, versículo 39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, de acuerdo a estos dos principios bíblicos, tanto de el Tanaj como del Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces nosotros vamos a estar meditando en la palabra, escudriñando la bendita palabra del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Queremos saludar a cada persona que se va uniendo a nosotros a este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, nuestro hermano Cristian Javier, bendito sea el nombre del Señor, aquí en la ciudad de Toronto. Saludamos a nuestra hermana Vicky en la ciudad de Tempe, Arizona, de Mesa, Arizona, perdón, nuestra hermana Gilma en la ciudad de Tempe. También saludamos a nuestra hermana Gloria, a nuestro hermano Juan en la ciudad de Bogotá, Colombia. Saludamos a nuestra hermana Micaela allí en Nicaragua, nuestra hermana Carla, nuestro hermano Manuel en la ciudad de Brampton en Ontario, Canadá, nuestra hermana Jenny en la ciudad de Scarborough, Ontario, también en Canadá, nuestra hermana Cristina en la ciudad de Toronto, lo mismo que nuestra hermana Aida Luz aquí en la ciudad de Toronto, al igual que a nuestros hermanos en la isla de la Juventud, allí en la de Majagua. El Señor les bendiga a nuestra hermana pastora Abigail Hugo y a todos los hermanos de Cuba. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar entrando entonces en esta tarde, en esta meditación de la palabra. Hemos venido meditando en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de Yahshua. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién seguimos nosotros? A Yahshua. ¿A quién seguimos nosotros? A Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, el mismo que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret o Rebbe Yahshua Mashiach, es el mismo. Yo quiero ser muy enfático en esto acerca de nuestro Señor. De Adonai, gloria a Dios. Nosotros aquí no tenemos problema acerca de cómo tú le llames, y como lo conocemos en Occidente como Jesús de Nazaret o nuestro Señor Jesucristo, o como se conoce con su nombre en hebreo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. De tal manera, hoy tenemos un poquito de controversias con algunas personas, porque si dicen que si hay llamarse de esta manera o de la otra. Nosotros sabemos que el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, el nombre de Adonai es Yahweh. Jesús de Nazaret, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, es Yahweh, es Dios con nosotros, es Emmanuel. Por lo tanto, nosotros no predicamos al que murió y resucitó, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos del presente siglo malo. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas, bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el capítulo 13. El día jueves de la semana pasada, estuvimos tocando un tema que lleva como subtítulo Isha libre de su magla. Isha libre de su magla, que significa mujer libre de su enfermedad. Hablamos en el punto A del Shurin en Shabbat, que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, enseñaba el día de reposo.
Él era una persona que siempre estaba allí cada Shabbat, cada día de reposo. Él se congregaba en la sinagoga. Él no dejaba de congregarse como algunos tienen por costumbre. Él llegaba, él tomaba la palabra, le daba los rollos del profeta, de los profetas o de la Torah, los nevaínos o la Torah, y él enseñaba a través de estos libros la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el Señor no dejó de congregarse, el Señor predicaba en las sinagogas, al igual que predicaba en el monte, en el llano, en las playas, donde quiera que iba, él predicaba el mensaje de la palabra de Dios, las mesuras Jajeulah del Malkut Hashem. El punto B fue Ruach Hamagla, espíritu de enfermedad. Hablamos de aquella mujer que tenía un espíritu de enfermedad, llevaba un tiempo largo allí, 18 años encorvada. Satanás la tenía atada y ella allí, aún así, estando encorvada, estando en su enfermedad, teniendo que caminar mirando hacia el suelo, ella siempre era una mujer que se mantenía fiel a la presencia del Señor. Iba a la sinagoga a escuchar el mensaje de la Torá, a escuchar el mensaje de la Devar de Hashem. Allí recibía el mensaje. Quizás, como dice la escritura, los Baalí Torá, todos ellos, esta gente, los intérpretes de la ley, ellos quizás no tenían autoridad. Los oferían, ninguno tenía autoridad, pero iba a escuchar la palabra, no le importaba. Ella tenía hambre y sed de Dios, y llegó ese día a la sinagoga sin saber a quién iba a encontrar, que allí encontraría al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Elohim nuestro, al gran yo soy, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Allí ella estaba mirando al suelo, ella estaba escuchando la enseñanza, estaba escuchando una enseñanza de poder, una enseñanza de autoridad, una enseñanza que tocaba lo más profundo de las fibras del corazón. Estaba allí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y allí él, cuando ve a la mujer, la llama. Esa mujer escucha la voz del maestro, esa mujer se acerca a los pies del maestro y allí recibe la sanidad que tanto tiempo, que tanto anhelaba. Allí el Señor le toca su espalda, pone sus manos sobre su espalda y la deja libre de su enfermedad, de tal manera que aquella mujer que estaba humillada mirando los pies del maestro pudo enderezar y levantar su cabeza y ver allí al que le había sanado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y lo único que ella dice allí, cuando ya se endereza, lo único que ella logra decir es Baruch Atah. Baruch atah melech Adonai Eloheinu. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios. Ella empezó a glorificar el nombre del Señor. Había sido desatada, había sido liberada, había sido hecha libre de toda su atadura. Pero encontramos aquí más adelante en el versículo 14 de allí, de Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 14, dice: pero el principal de la sinagoga, enojado con Yahshua, que de que Yahshua hubiese sanado en el día de reposo, en el Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Bendito el nombre del Señor. Y ese es el tema que quiero tocar en esta tarde, es Rosh de la Bet Hanesseh. El Rosh de la Bet Hanesseh, que era el principal de la sinagoga. Este hombre, el principal de la sinagoga, vamos a decirlo así, era el dueño de la casa, el que había levantado la casa, el que había comprado los rollos de la Torá, el que había abierto su casa. Escúchame esto, había abierto su casa para que en ese lugar allí se predicara el mensaje del evangelio de Dios, que se predicara la palabra de Dios, la Devar de Hashem. Y allí
Este hombre abre su casa, llega el día de reposo, llega la gente, se congrega allí y el Señor Jesús, Rebebele, Yahshua Mashiach, da un mensaje, enseña la palabra del Señor, enseña la de Adonai, y allí está esta mujer y el Señor la libera. Qué cosa grandiosa, qué cosa maravillosa, qué cosa tan hermosa poder sentir que el Señor te ha dado libertad. Yo no sé si algún día cuando tú llegaste a la presencia del Señor, quizás a ti te invitaron a alguna congregación, llámese iglesia, llámese Keila, llámese congregación, llámese evangélica, llámese cristiana, llámese mesiánica, como se quiera llamar. Algún día alguien te invitó, algún día alguien te llevó, algún día tú llegaste a ese lugar y allí en ese lugar alguien te habló la palabra del Dios vivo, tocó tu corazón, tocó las fibras de tu vida y allí tú te arrepentiste de tu mal camino. Allí tú viste cómo el Señor estaba dando libertad a tu vida y ahora que tienes libertad, te levantas, das la gloria de Dios, le dices Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Tienes por qué hacerlo. Porque tú eres una persona que ha sido hecha libre del pecado y de la muerte. Y entonces estás alabando. Y quizás en el momento es que estás alabando, en que estás glorificando el nombre del Señor, viene alguien y te dice, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienen que estar ahorita glorificando a Dios? Este hombre, en vez de gozarse, de ver esta mujer que ha sido libre por el poder del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, el poder de Dios, en vez de gozarse, se enoja. ¿Cuántas veces quizás nosotros vemos que quizás nuestro enemigo encuentras, tienes a alguien que es tu enemigo, que no voy a hablar de alguien que es un creyente, una persona que no conoce al Señor, es un borracho, es un drogadicto, es una persona que tiene un corazón malvado y llega a una congregación, llega a tu congregación donde tú te congregas y tú lo ves y dices, wow. Este tipo que me cae tan mal, que no lo puedo ver ni en pintura, que lo mastico, pero no lo paso, y tú lo empiezas a mirar y te molesta que esta persona llegue allí a escuchar el mensaje del evangelio en vez de gozarte porque esa persona está siendo ministrada por el poder de Dios. Aquí había una persona que estaba molesta, un religioso. Dios nos libre. Hashem nos libre de ser personas religiosas. Ahí había un religioso que cuando ve que esta mujer es libre, se enoja. Se enoja porque esta mujer fue sanada en Shabbat. Sanada en el día del Señor. Sanada por el poder del Señor y se enoja. ¿Cuántas veces, cuántos religiosos hay que se enojan, que peleamos? El Señor nos libre de pelear. El Señor nos libre de enojarnos con nuestros hermanos porque no hablan nuestro idioma. Entonces, como tú no le dices Yahshua, entonces no eres mi hermano porque tú le llamas Jesús y Jesús no es el nombre del Señor, no es mi hermano por eso. O porque tú le dices Yahshua y no le dices Jesús, por eso no es tu hermano. Por eso no podemos tener una relación con ellos, porque aquellos de allá son mesiánicos y aquellos nosotros son cristianos y estamos enfrascados en una religiosidad por causa de la forma y no del fondo. Estamos enfrascados nosotros en nuestra religiosidad porque tú no enseñas como yo enseño o tú no piensas como yo pienso. Que es que porque nosotros, mi amado hermano, fuimos comprados por gracia, comprados por misericordia, comprados por amor. Y el Señor nos hizo libres y nos hizo libres para que nosotros alabáramos y glorificáramos su santo nombre. Él dice en su palabra, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Quizás tú dices, id por el Olam Jasé y predicar las besuras que Jehová.
Para muchas personas que no hablan hebreo, gloria a Dios, que son la gran mayoría de las personas que vivimos en Occidente, que no hablamos hebreo, y tú vas a predicarle en hebreo. ¿Cómo podrá ser esa persona salva cuando tú le estás predicando en un idioma que no conoce? Yo puedo utilizar palabras en hebreo. Yo puedo utilizar palabras en hebreo y aprender a hablar hebreo. Pero no puedo, lo que no puedo es que mi religiosidad querer imponerle a otras personas que piensen como yo pienso. Este hombre religioso, este hombre principal de la sinagoga, este que era el Rosh de la Bejazenet, principal de la sinagoga, era un hombre religioso, un hombre que solamente estaba pensando en la letra, en una letra muerta, porque leía la escritura, pero no podía entender el poder de la escritura. ¿Cuántas veces nosotros somos tan religiosos que leemos la escritura, pero no queremos entender el poder de la escritura? Por nuestra religiosidad, por nuestra dureza de corazón. Porque el Señor, porque no esa dureza del corazón, esa hipocresía que dice el Señor en su palabra. Hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque enseñan como doctrina mandamientos de hombre, cosa que yo no mandé. El Señor quiere que nosotros enseñemos su palabra. El Señor quiere que nosotros prediquemos su palabra. El Señor quiere que nosotros vivamos la palabra. El Señor quiere que nosotros escudriñemos la palabra. ¿Cómo podemos nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha? ¿Cómo podría yo entender esta palabra si no me viniera en un lenguaje claro para mi entendimiento? Esta palabra, mi amado hermano, la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, la Santa Biblia, es un libro que el Señor nos dejó a nosotros para edificarnos y no para que nosotros nos dividamos, no para que nosotros peleemos por causa de términos, de cómo se dice o cómo se deja de decir. Es que el Señor quiere que nosotros vivamos su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El Señor, Él nunca vino a establecer una religión. Estuvo en contra de la religiosidad. Nosotros no podemos vivir una vida religiosa. Nosotros no podemos vivir una vida de acuerdo a una religión. Nosotros tenemos que vivir una relación íntima con Hamashiach, una relación íntima con el Señor, una relación íntima con Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Una relación íntima. El Señor nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Elohim es Ruach. Pero si yo vengo y le digo a una persona que no entiende hebreo y le digo Elohim es Ruach, esta persona no va a entender lo que yo le estoy diciendo. Pero si tú le dices Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, le estás llevando un mensaje claro a esa persona, un mensaje que puede entender y que le puede llegar a su corazón y transformar su vida. Amén. Entonces aquí el Señor, este hombre religioso, viene, refuta lo que el Señor hizo, se enoja por la bendición que el Señor le hizo. Entonces el Señor tiene que decirle: Zebuín. Hipócrita, Zebuín es la palabra en hebreo, hipócrita es la palabra en español. Hablemos el español. Hipócrita. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita,
Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y los lleva a beber. Cada día, hipócrita. El Señor es claro, tú sabes lo que la palabra hipócrita encierra en sí. La palabra hipócrita es la palabra que se le daba, hipócrita era una persona, se le daba a aquella persona que actuaba en el teatro. El hipócrita es una persona que tiene dos caras. Es una persona que muestra una cosa, pero que es otra. Y el Señor le dice a este hombre principal de la sinagoga, le dice: hipócrita, Sebuín, hipócrita. Y aquí el Señor le dice: cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Acaso nosotros en día de reposo, en Shabbat, no hacemos algo que sea para nuestro bienestar? Hoy por hoy seguimos en lo mismo, seguimos en la misma hipocresía. Hay personas que el Shabbat no cocinan, hay personas que en Shabbat no prenden un fogón porque el Señor dijo que no había que hacer fuego, y no lo hacen, pero prendemos un bombillo. El bombillo es como una antorcha en el tiempo de Hamashiach, en el tiempo de que el Señor dio su palabra, cuando nos dijo que no prendiéramos, pero lo hacemos trabajos que quizás no deberíamos hacer posiblemente, pero el Señor nos dijo claramente en su palabra que el hombre no se hizo por causa del día de reposo, por causa del Shabbat, sino el Shabbat por causa del hombre. Dios estableció el Shabbat para bendecir al hombre. No estableció al hombre para bendecir al Shabbat. El Shabbat es el día que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos descansar de nuestro trabajo. Pero no quiere decir que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Eso es una religiosidad. Y el Señor le dice: ustedes son unos hipócritas. Dicen que no hay que hacer una cosa, pero sí se pueden hacer otras. Dicen que no podemos dar sanidad, pero sí podemos darle de beber a nuestro buey o a nuestro asno, llevarlo, encaminarlo para que beba. El Señor aquí está hablando, y que aquí yo quiero que tomar el siguiente punto. El punto es que dice: Isha de Bat Abraham vino, hija del padre Abraham. Dice el Señor: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Esta Isha de Bat Abraham vino, esta hija del padre Abraham, que Satanás había atado 18 años. Mira, mi amado hermano, el Señor sabía el tiempo que esta mujer llevaba atada, encorvada, y el Señor dice que esa mujer estaba encorvada 18 años, no por causa de Dios, sino porque Satanás había tomado y la había atado. Esta mujer llevaba 18 años yendo a la presencia del Señor pidiendo ser liberada, pero no lo había sido, no había podido ser liberada. ¿Sabes por qué? Porque las personas que estaban en ese lugar, las personas que estaban en esa sinagoga, las personas que estaban en esa congregación, eran personas hipócritas, que lo que estaban viviendo era una vida religiosa, no tenían una relación personal con Dios. Iban allí solamente por cumplir
un mandamiento. Hay que cumplir la misma. Hay que cumplir el mandamiento. Vamos a guardar el día de reposo y nos vamos a congregar a escuchar. Es más, todo esto se convertía en una costumbre de hombres y no mandamiento del Señor. Señor nos dio el mandamiento, nos dio la misma para que guardáramos el Shabbat. Pero el guardar el Shabbat no era hacer cosas tradicionales, era dedicarle nuestra vida al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Esta mujer llevaba 18 años atada por el poder del enemigo. Era Satanás quien la tenía atada. Mi pregunta es, en este momento, ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor? Quizás hayamos entregado nuestra vida al Señor y llevemos muchos años delante de la presencia del Señor o congregándonos. No te voy a decir que llevemos 20, 30, 40 años, 50, congregándonos religiosamente, buscando escuchar la palabra que nos enseñen. Pero ¿cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Realmente he sido liberado? ¿Realmente el Señor ha liberado mi vida? El Señor dice en su palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi pregunta es, estoy verdaderamente libre? ¿El Señor realmente ha libertado mi vida? He aprendido a entender la palabra de Dios cuando el Señor dice en su palabra, el Señor Jesús dice, estos son los dos mandamientos más importantes que hay en la Torá. Es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estoy viviendo yo ese mandamiento? ¿Estoy viviendo esos mandamientos? ¿O estoy viviendo conforme a mi voluntad? Estoy tomando de la palabra del Señor lo que me parece bien y desechando lo que no me interesa. ¿Estoy buscando a Dios por interés o realmente estoy buscando a Dios por lo que Él es? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? Yo no lo sé. Yo no sé cómo está tu corazón. Tú sabes cómo está tu corazón. Yo sé cómo está mi corazón. El Señor sabe cómo está nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente libres, que el Señor desate cualquier atadura que hay en nosotros. Quizás en nosotros hay alguna atadura de amargura, de egoísmo, de vanagloria, una atadura de avaricia, una atadura de falta de perdón. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay lo que me tiene atado, que no me deja ser verdaderamente libre? Necesitamos la presencia del Mesías, necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. Esta mujer, esta Isha, necesitaba la presencia del Señor. 18 años en la congregación, esperando ser liberada, y solamente lo pudo ser libre cuando tuvo un encuentro personal con Hamashiach. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nos hemos encontrado con Él, le hemos pedido al Señor que entre en nuestro corazón y cambie nuestra manera de vivir, y hemos empezado a vivir en una vida nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor dice que si Él nos libera, seremos verdaderamente libres. El Señor vino aquí para buscar y salvar lo que se había perdido. Él dice, ya aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo está nuestra vida? Yo te voy a invitar a que inclines tu rostro allí donde tú estás. Vamos a orar. Y si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en este momento y le pidas al Señor que entre en tu corazón. Quizás mañana sea demasiado tarde
y a dónde vas a pasar la eternidad. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido compartir este tiempo, Señor, de oración, Señor, de meditación de tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te pedimos, Señor, que examines, oh Dios, nuestro corazón, que nos pruebes y veas si hay en nosotros camino de perversidad y nos guíes por el camino eterno. Señor, que tome nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que haga de nosotros una nueva criatura. Señor, en esta tarde, Señor, queremos entregarte nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Quizás hay alguna persona, Señor, que aún no te ha entregado su vida, Señor, y quiere hacerlo en este momento, Señor. Yo, Señor, Dios mío, te pido, Señor, que esta persona, Señor, pueda hacer una oración de fe, que te pueda decir, Señor, ya sea que que haya estado congregándose o no, pueda ser que haya escuchado de ti o no, porque en este momento quiere entregarse su vida, que pueda decirte, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mi pecado, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe, como esta, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu vida y que Él ha cambiado tu corazón. Ahora empecemos a vivir en una novedad de vida. Si en algún momento hemos tenido algo que nos ata, pidámosle al Señor que sea Él dándonos la libertad. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Amén, gloria a Dios. Yevarecha Adonai Bismerecha, Yael Adonai Paná Peleja Vicuneja, Isa Adonai Paná Peleja Bellasen Leja Shalom. En español, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hemos llegado al final de este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. El Señor te bendiga una vez más, Shalom Barajá, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones.